Nunca imaginé que un simple paquete envuelto en papel de estraza llegaría a convertirse en la grieta más profunda de mi vida. Era la mañana de mi cumpleaños número 68 y la luz de octubre se filtraba por las persianas de mi cocina en Atlixco, pintando la mesa de mosaico con franjas doradas que bailaban al ritmo del viento. El timbre sonó apenas un segundo. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo la caja rectangular en el suelo. No tenía remitente, solo una pequeña tarjeta blanca pegada con cinta adhesiva. 2 palabras nada más. Feliz cumpleaños. Me quedé quieta, con la caja entre mis manos temblorosas. El corazón me dio un salto porque reconocí la caligrafía de inmediato. Esa forma de alargar la F, esa inclinación que siempre corregía en la escuela. Era la letra de Renata, mi hija. 3 años sin verla, 3 años de silencio espeso, y ahora esto. No era alegría lo que sentí, tampoco alivio. Era un peso, como un ladrillo frío en el pecho. Entré, coloqué la caja sobre la mesa y me serví otro trago de café. El líquido ya estaba tibio, pero lo apuré igual, intentando sofocar la punzada de recuerdos. Abrí el paquete con cuidado. Dentro había una botella de whisky de edición limitada. El cristal ámbar brillaba como si guardara fuego en su interior. La etiqueta verde con letras doradas tenía ese aire ostentoso de las cosas que cuestan más de lo que valen. Pasé los dedos sobre el sello de cera roja que cerraba el corcho. Hubo un tiempo en que el whisky era mi compañía. Un vaso pequeño después de coser toda la tarde o de regar las plantas en el patio. Linda, mi esposa, servía 2 copitas y nos sentábamos en el porche a escuchar a los grillos. Todo eso terminó cuando el médico del Hospital General de Atlixco me prohibió cualquier gota después del infarto. Renata estuvo ahí, callada, revisando su teléfono mientras el cardiólogo recitaba la lista de alimentos prohibidos. No dijo nada, pero sabía. Por eso aquel regalo era extraño. No era un simple descuido. No podía serlo. Ella sabía que yo no podía beber. Entonces, ¿por qué? Guardé la botella en el otro extremo de la mesa, lejos del café. No pensé abrirla. Ni siquiera la miré mucho rato, pero el vidrio atrapaba la luz como un imán, y cada tanto mis ojos volvían a ella. Esa tarde, al ver la botella reposando en silencio, recordé a Rogelio, mi yerno. Rogelio es de esos hombres que no se esperan nada, pero siempre dan mucho. Hace 2 veranos, cuando una tormenta arrancó la mitad de las tejas del techo, él llegó antes de las 8 con su escalera y su martillo. No pidió permiso, simplemente subió y arregló todo. Él sí sabría apreciar un whisky bueno. No lo guardaría de adorno, lo compartiría con sus compadres, haría un brindis. Eso me pareció mejor que dejarlo envejecer en mi repisa como un testigo inútil. Acomodé la botella en el asiento del copiloto de mi vieja camioneta Chevrolet, asegurándola con el cinturón de seguridad como si fuese de cristal soplado. El sol de la tarde bañaba los campos de cempasúchil y el aire olía a humo de alguna fogata lejana. Cuando estacioné frente a la casa de Rogelio, en la colonia San Diego, él ya estaba en la puerta con su camisa de franela y botas polvorientas. ¿Qué es eso, doña Mercedes?, preguntó señalando la botella. ¿De Renata?, respondí, tendiéndosela. Levantó las cejas. ¿Renata le mandó esto? Sí, pensé que usted la apreciaría más que yo. Él le dio la vuelta, leyó la etiqueta con asombro. Esto es caro. Es el tipo de botella que uno guarda para una ocasión especial. Entonces hágala especial esta noche, le dije. Su sonrisa sincera me dio un respiro. Volví a mi camioneta sintiendo que había tomado la decisión correcta.
Al menos la botella estaría en manos agradecidas. Pero de regreso a casa, el pensamiento me pinchaba como una espina. Renata nunca fue de gastar en lujos. Cuando era más joven siempre pedía dinero para gasolina y rara vez pagaba. ¿Por qué ahora un obsequio de miles de pesos? ¿Y por qué whisky? Justo lo que no puedo beber. En la cocina, el reloj de pared hacía tic-tac constante y yo sentía que el silencio se agrandaba. Preparé un guisado de res con zanahoria y cebolla, el tipo de comida que sabe mejor acompañada. Esa noche la comí sola. Ya pasaban de las 9 cuando sonó el teléfono fijo, ese aparato gris que casi nadie usa ya. Lo levanté. Hola, feliz cumpleaños, mamá. Era la voz de Renata, suave, como si nada hubiera pasado. Me quedé muda unos segundos. Renata, gracias. ¿Recibiste mi regalo? Preguntó, con un ligero retraso en la voz. Sí, lo recibí. ¿Qué te pareció? Es una botella bonita. ¿Ya la probaste? Su tono cambió, afilado en los bordes. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, se la di a Rogelio. Pensé que él sabría aprovecharla. Silencio, largo, pesado, como un techo bajando sobre mí. ¿Se la diste a Rogelio? Repitió con frialdad. Así es. Escuché lo que parecía un suspiro contenido. Luego la línea se quedó muda. Me quedé mirando el auricular con el estómago revuelto. No por el guisado, sino por algo más profundo, intangible. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, pero el sueño no llegó. La caligrafía en la tarjeta, la botella que brillaba como fuego y esa pregunta insistente de mi hija golpeaban como un tambor en la oscuridad. Esa noche lo supe. Ese regalo no era un puente de reconciliación. Era otra cosa, y yo apenas estaba abriendo la puerta de lo que vendría. La mañana siguiente el sol salió pálido, como si no quisiera comprometerse con nada. Yo me desperté antes de que sonara el reloj, con la sensación de que algo me estaba observando. El teléfono fijo sonó de golpe, ese timbre áspero que ya casi nadie usa. Contesté con voz temblorosa. ¿Doña Mercedes? Era la voz de Lupita, la esposa de Rogelio. Él está en el hospital. Se desmayó esta mañana. El doctor cree que puede ser algún tipo de envenenamiento. La palabra me atravesó como un cuchillo frío. Envenenamiento. Me vestí sin pensar. La camioneta apenas arrancó, pero la llevé como pude hasta el Hospital General de Atlixco. El aire olía a humo de fogata y cada semáforo parecía una trampa para mis nervios. Cuando entré a la sala de urgencias, Rogelio estaba pálido como una sábana, conectado a monitores que marcaban un corazón lento y obstinado. Lupita me abrazó apenas me vio. Dicen que puede ser una toxina vegetal, algo raro en la sangre. Lo están estabilizando. El doctor, un hombre de bata blanca con ojeras profundas, habló en voz baja. El paciente presentó arritmia severa. Los análisis sugieren exposición a un alcaloide natural. Necesitamos más pruebas. Yo no respondí. Mis ojos solo se fueron al recuerdo de la botella de whisky. Esa misma tarde regresé a casa. La cocina estaba en silencio, demasiado silencio. Abrí el refrigerador buscando consuelo en lo cotidiano. Y allí estaba, un recipiente de vidrio con un poco del whisky que yo misma había servido antes de entregarle la botella a Rogelio. No recordaba haberlo guardado. En la basura, entre cáscaras de jitomate y tortillas duras, brillaba algo blanco. Un frasquito de plástico, sin etiqueta, con restos de un polvo fino. No lo reconocí. Lo tomé con las manos temblorosas y lo puse junto al recipiente de vidrio. Me senté en la mesa, abrí mi libreta amarilla y tracé una línea en medio. Lo que sé, lo que puedo probar. En lo que sé, escribí.
Renata envió la botella. Sabía que yo no podía beber. Rogelio bebió una copa llamada sospechosa de Renata, en lo que puedo probar muestra de whisky en el recipiente, frasco extraño encontrado en la basura, hospitalización de Rogelio, registro de llamadas. El silencio de la casa ya no era un silencio neutro, era un silencio que acusaba. Pensé en Nicolás Nico Salgado, mi viejo amigo, veterinario en Santa Isabel Cholula, con un pequeño laboratorio lleno de frascos y tubos de ensayo. Me debía un favor desde que lo ayudé a sacar su camioneta de una zanja hace años. Lo llamé con voz firme. Nico, necesito que analices algo. Whisky y un frasco. Puede ser importante. Tráelo, Mercedes, pero con cuidado. Guardé el recipiente en una lata de puros vieja, el frasco en una bolsa sellada. Anoté la fecha y la hora en cada envoltorio como si ya fueran pruebas judiciales. Saqué del cajón mi grabadora de voz, vieja y rayada, pero aún funcional. La puse en el bolsillo de mi suéter, sentí su peso como un recordatorio de que debía mantenerme firme. El camino hacia Santa Isabel fue largo, con los volcanes nevados a lo lejos, observándome como jueces mudos. En el taller de Nico, el olor a desinfectante me dio náuseas. Le entregué los objetos. Te diré la verdad aunque no te guste, me advirtió. Asentí. No había espacio para dulzuras. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Instalé 2 alarmas adhesivas en las puertas, esas que chillan al abrirse, y un hilo blanco pegado en el marco principal, un truco viejo para detectar intrusos. Escribí todo en mi libreta, cada paso, cada hallazgo, cada palabra. La rutina me calmaba, aunque sabía que no era suficiente. Al caer la tarde, Nico me llamó con voz grave. Mercedes, ven. Esto no es algo que quieras escuchar por teléfono. Manejé de nuevo, el cielo encendido en tonos rojos y anaranjados que parecían presagiar tormenta. Nico me esperaba en la entrada con su bata puesta. El whisky tiene rastros de raíz de culebrilla blanca, dijo directo. En dosis correctas detiene el corazón. El mundo se me vino encima. Me sostuve de la mesa metálica para no caer. ¿Estás seguro? Tan seguro como para afirmarlo. Pero deberías enviarlo al laboratorio estatal. La palabra cera de culebrilla blanca se me quedó grabada como un eco venenoso. Pensé en la caligrafía de Renata en la tarjeta, en su pregunta insistente. ¿Ya la probaste? Y en el silencio frío, cuando le dije que se la había dado a Rogelio. Esa noche, bajo la lámpara amarilla de la cocina, abrí de nuevo la libreta y escribí en letras grandes: llamar a la fiscalía. Ya no era una sospecha de madre dolida, era una guerra declarada, y el primer movimiento acababa de empezar. El amanecer trajo consigo un aire extraño, como si la ciudad entera se hubiera enterado de lo que yo cargaba en silencio. Me serví café, lo dejé enfriar en la mesa y me puse a revisar la libreta otra vez, buscando huecos en mi memoria. Cada línea escrita parecía una cuerda que me ataba más a la certeza de que Renata no había enviado un regalo, sino una sentencia. El teléfono vibró. Un mensaje de Liara, la esposa de mi hijo menor. Doña Mercedes, ¿ya escuchó? Renata anda diciendo que usted exagera todo, que quiere culparla de lo de Rogelio porque nunca la quiso. El estómago se me revolvió. Era cuestión de tiempo que ella intentara adelantarse. Guardé el mensaje en mi libreta, palabra por palabra. Esa tarde hubo una misa de difunto en San Miguelito. Yo no tenía ganas de ir, pero aprendí que a veces los silencios se rompen en público, no en privado. Me puse un rebozo oscuro y caminé hasta la iglesia. La nave olía a incienso
y a flores marchitas. Los bancos estaban llenos de vecinos y conocidos. Cuando terminó la misa, en el atrio la vi. Renata vestía un vestido azul cielo que contrastaba con la dureza de su mirada. Caminaba rodeada de dos amigas, hablando alto, como si quisiera que todos escucharan. Por el amor de Dios, exclamó con teatralidad. Ahora resulta que mi propia madre me acusa de envenenadora. Si alguien terminó mal, fue porque esa botella se guardó mal, no por mí. Sentí el calor subirme a la cara. Algunos vecinos voltearon hacia mí, murmurando. El eco de sus palabras me empujó hacia adelante. Renata, dije fuerte, sin miedo, ¿por qué preguntaste con tanto interés si yo ya había probado el whisky? Hubo un silencio breve, incómodo. Las amigas se miraron entre sí. Ella me sostuvo la mirada y sonrió con frialdad. Porque pensé que todavía tenías algo de alegría, mamá. No sabía que hasta un regalo lo ibas a convertir en tragedia. Las risas nerviosas de algunos vecinos se mezclaron con un no manches de alguien en la esquina. El aire estaba cargado. No se trata de tragedia, hija. Se trata de que un hombre casi muere después de beber algo que tú enviaste. Su voz se volvió más afilada. ¿Y ya me vas a culpar a mí de todos los males de Atlixco? Siempre lo mismo contigo. Siempre buscándome defectos, siempre con esa cara de juez. Una vecina, doña Petra, se acercó con cautela. Yo escuché cuando Mercedes dijo que ya no podía beber desde su problema del corazón. Y tú lo sabías, Renata. Renata giró con rabia. Cállese, vieja metiche. El murmullo de la gente se convirtió en un oleaje. Nadie esperaba que hablara así en público. Yo di un paso más. Basta, Renata. Los insultos no borran los hechos. Ella rió, una carcajada seca. ¿Hechos? ¿Tus hechos son tus rencores? ¿O vas a decir que no vendiste la parcela de la abuela sin consultarme? Siempre fuiste egoísta. Siempre me dejaste afuera. Las palabras me golpearon como piedras, pero respiré hondo. Eso fue hace años, y lo que está en juego ahora no es tierra, es la vida de un hombre. El silencio volvió a caer, pesado como el calor de mayo en Puebla. Algunos vecinos asintieron en silencio, otros se apartaron, incómodos. Renata recogió su bolso y giró con un gesto de desprecio. Sigue con tu teatro, mamá. Ya verás quién queda como la loca en esta historia. Se fue caminando rápido, los tacones golpeando el empedrado. Doña Petra se acercó más. Mercedes, no la dejes sola con esto. Guarde pruebas. Hable con la policía. La muchacha trae algo raro desde hace tiempo. Yo asentí, la garganta cerrada. Los vecinos se fueron dispersando, pero las miradas quedaron flotando en el aire como cuchillos invisibles. De regreso en casa, encontré el hilo blanco en la puerta intacto, pero dentro había una sensación distinta, como si alguien ya hubiera cruzado mi espacio con la mirada, aunque no con los pies. Me senté en la cocina, abrí la libreta y anoté la escena en la iglesia, palabra por palabra, con nombres de testigos. En la columna de lo que puedo probar, añadí humillación pública, comentarios de vecinos, testimonio de doña Petra. El sol se escondió y la luz amarilla del foco iluminó mi mesa. No lloré, solo apreté la pluma con fuerza hasta que la tinta manchó el borde de mi mano. Por primera vez en años, supe que ya no había vuelta atrás. Lo privado se había roto en público y la batalla había comenzado ante los ojos de todos. 2 días después de aquel enfrentamiento en la iglesia, recibí un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con esa caligrafía torcida que reconocería en cualquier parte. Lo abrí con cuidado, pensando que sería otra nota anónima para intimidarme. Pero dentro había un documento doblado en 3,
con un sello notarial borroso. Al desdoblarlo, sentí que el aire se me escapaba. Un supuesto testamento, donde se declaraba que la casa en la que vivía, mi única seguridad, estaba firmada a favor de Renata desde hacía 2 años. ¿Cómo te atreves?, murmuré, con las manos temblando. Recordé aquel invierno en que estuve internada después del infarto. Renata había pasado por la casa a recoger ropa y papeles. ¿Sería entonces cuando consiguió mis documentos? El sudor me corría por la nuca mientras repasaba cada detalle. Apenas terminé de leer, el teléfono sonó. Era ella. ¿Ya viste, mamá? Su voz sonaba tranquila, calculada. Te dije que tarde o temprano ibas a entender. Esa casa es mía. Siempre fue mía. Tragué saliva con dificultad. Ese documento es falso, Renata. Yo jamás firmé algo así. Su risa fue un cuchillo. ¿Falso? Está certificado por un notario en Puebla. ¿Quién crees que le va a creer a una vieja enferma con mala memoria? ¿O a mí, tu hija trabajadora, con todo en regla? Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que ella tenía razón en algo. La apariencia lo es todo. Esa misma tarde fui al Hospital General a visitar a Rogelio. Ya estaba un poco mejor, con más color en la cara. Lupita estaba junto a él, fiel como siempre. Les conté, en voz baja, lo que había recibido. Rogelio apretó mi mano con una fuerza inesperada. No la dejes, Mercedes. Esa mujer no se va a detener si cree que ya ganó. Lupita asintió. Hable con un abogado. Tiene que hacerlo ahora, antes de que ella meta ese papel en el registro público. Regresé a casa con la cabeza ardiendo. Abrí mi caja fuerte de lata donde guardaba actas de nacimiento, la escritura original de la casa y el anillo de oro de mi difunta esposa. Puse el testamento falso a un lado, comparando las firmas. La mía estaba imitada con demasiada perfección. Hasta la curva de la M estaba idéntica. Me llevé las manos al rostro. El veneno no era lo único que planeaba. Ella había preparado un segundo golpe. Arrebatarme lo único que me quedaba, mi techo. Al día siguiente decidí buscar al licenciado Vargas, un abogado jubilado que vivía en el barrio de San Juan Tianguismanalco. Había defendido a varios campesinos cuando sus tierras fueron amenazadas. Me recibió en su patio, sentado bajo la sombra de un limonero. Doña Mercedes, muéstreme el papel, dijo con voz pausada. Extendí el supuesto testamento sobre la mesa. Sus ojos lo recorrieron con calma, luego alzó la vista hacia mí. Esto huele a falsificación, pero está bien armado. El notario que aparece aquí apuntó con el dedo. Sí existe, pero dudo que haya firmado esto de buena fe. Necesitamos comprobarlo. ¿Y mientras tanto? Pregunté, con el corazón encogido. Mientras tanto, no confíe en nadie y guarde este documento como oro. Cada mancha, cada pliegue puede ser evidencia. Salí de su casa con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había alguien que creía en mí. Miedo porque comprendí que Renata no solo jugaba con emociones, jugaba con leyes, con papeles, con cosas que en México pesan más que la verdad. Esa noche, mientras cenaba un pedazo de tortilla con frijoles, el teléfono sonó otra vez. La voz de Renata era suave, como si quisiera sonar tierna. Mamá, ya basta de pleitos. Si firmas conmigo, todo será más fácil. Te dejo quedarte en la casa hasta que quieras. Solo necesito el papel en regla para hacer unos trámites. Me ardió la sangre. No voy a firmar nada, ni ahora ni nunca. Entonces atente a las consecuencias, respondió y colgó. Me quedé mirando el auricular, sintiendo que mi corazón volvía a correr una carrera que no quería. Al día siguiente, la noticia ya corría entre vecinos. Renata aseguraba que yo le había regalado la casa,
por agradecimiento. Doña Petra me lo contó en el mercado mientras elegíamos chiles poblanos. Dicen que hasta mostró el documento, que está todo firmado. El chisme se esparcía como fuego en pastizal seco, y yo entendí la magnitud del arma que Renata había sacado a la luz. No eran solo venenos ocultos en botellas. Era un papel con sello oficial, suficiente para destruir mi nombre y dejarme en la calle. Esa noche abrí mi libreta y escribí en letras grandes: Twist, el testamento falso. Porque si algo había aprendido en la vida era que cuando el enemigo muestra el arma, no lo hace para asustar, lo hace porque está a punto de usarla. La tarde caía lentamente sobre Puebla, tiñendo de naranja las paredes encaladas de mi casa. Afuera, el eco de los pregones del mercado todavía rondaba en el aire, pero adentro reinaba un silencio espeso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared. Había colgado el teléfono con Linda hacía unos minutos y aún tenía la sensación de que mis manos temblaban. Roberto seguía en el hospital, entre máquinas que lo mantenían respirando, y yo no podía dejar de repetirme que había sido yo quien puso esa botella en sus manos. No la envenené, lo sé, pero fui el puente que convirtió un gesto cotidiano en un crimen. Me senté en la mesa con mi libreta. Siempre he creído que escribir organiza el caos. Dibujé 2 columnas, lo que sé y lo que puedo probar. En la primera escribí: la botella llegó con la letra de Renata. Roberto la bebió. Ricardo confirmó raíz de culebrilla blanca. El frasco desapareció de mi basura. Roberta se alteró cuando supo que no lo había probado yo. En la segunda, que parecía raquítica en comparación, puse: muestra de whisky. Informe preliminar de Ricardo. El contraste era brutal. Mis certezas eran montañas. Mis pruebas apenas guijarros. Guardé la libreta en el cajón y traté de cenar algo. Un pan duro, un café recalentado. El sabor amargo se me quedó en la lengua más como reproche que como alimento. La casa crujía con cada cambio de temperatura. Cada chasquido me parecía un susurro, cada sombra un intruso. Me levanté 3 veces para revisar cerraduras y ventanas, todo en orden, y sin embargo, la sensación persistía. Alguien había estado aquí. El frasco no desaparece por arte de magia. Llamé de nuevo a Ricardo, buscando la voz de alguien que pudiera sostenerme. Lo que tienes que hacer, Mercedes, es acudir a la policía, me dijo. Mi palabra de veterinario sirve de poco en un tribunal. Lo sé, contesté, pero si voy, debo llevar más que sospechas. Necesito que el golpe sea tan claro que no puedan ignorarlo. Colgué con la garganta seca. Me vino un recuerdo de Renata a los 10 años, cuando juró que nunca me mentiría mientras escondía detrás de la espalda la muñeca rota de su hermana. Una mentira pequeña, pero yo aprendí a reconocer esa chispa diferente en sus ojos cuando ocultaba algo. Esa misma chispa la escuché en su pausa telefónica, esa noche en que le dije que el whisky se lo había dado a Roberto. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, algo resbaló por debajo de la puerta principal. Un sobre blanco, sin remitente. Adentro había una sola hoja con una fotografía impresa. Mi casa, tomada desde la calle, en plena noche. La luz del porche encendida, la silla vacía. Un escalofrío me recorrió. No era solo vigilancia, era un mensaje. Te observamos. Me senté en la mesa, escribí la fecha y la hora en mi libreta y guardé la foto en un sobre plástico. Era evidencia, aunque me helara los huesos. Ese mediodía sonó mi celular. Era Lupita, mi nuera, la esposa de Roberto, su voz bajita, como si no quisiera que nadie la oyera. Doña Mercedes, encontré algo en un cajón de Renata.
un cuaderno con notas raras. Habla de dosis, de absorción, de plantas venenosas. Yo no sé qué hacer. Guárdalo, le pedí, con voz más firme de lo que sentía. Y no se lo muestres a nadie más. Ese cuaderno puede ser la pieza que falta. Colgué y respiré hondo. Un cuaderno con notas sobre venenos escrito por mi hija. El hilo invisible que me estaba asfixiando se hacía más sólido con cada hallazgo. Esa misma tarde reuní valor y fui a ver al licenciado Vargas, abogado de confianza en el barrio. Había defendido vecinos en disputas de tierras y testamentos. Me recibió en su oficina humilde, con paredes forradas de carpetas. Le conté todo desde el inicio, sin adornos. ¿Tiene pruebas físicas de que la botella vino de su hija? Preguntó, ajustándose los lentes. La tarjeta con su letra, respondí. ¿Y testigos? Mi yerno, mi nuera, Ricardo el veterinario. Vargas suspiró, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. No es suficiente para una condena, pero sí para abrir una investigación. A veces, Mercedes, lo que importa es obligar a la verdad a salir de su escondite. Salí de allí con un alivio que no sentía en días. Al menos ya no caminaba sola. Cuando volví a casa, la tarde se estaba desvaneciendo en tonos malva. Abrí mi libreta y añadí lo nuevo. Foto anónima, cuaderno hallado por Lupita, reunión con Vargas. Cada palabra escrita era un muro que me protegía. Sin embargo, al apagar la luz y recostarme en el sofá, el crujido de la silla del porche me hizo abrir los ojos en la oscuridad. No había viento. No había nadie a la vista. Solo la certeza de que el juego apenas comenzaba. Y yo, lo quisiera o no, ya era parte de él. El lunes amaneció frío en Puebla. La neblina cubría las calles y el sonido lejano de los vendedores de tamales apenas rompía el silencio. Yo llevaba 2 noches sin dormir bien, apenas cabeceando en el sofá con la lámpara encendida. El teléfono sonó a las 7:40 de la mañana. Era el detective Ramírez, encargado del Ministerio Público. Su tono era directo, sin rodeos. Señora Mercedes, el laboratorio estatal confirmó la presencia de un alcaloide venenoso en la muestra de whisky que entregó. No hay duda, fue manipulado. Me quedé inmóvil, con la taza de café temblando entre mis manos. No era solo sospecha, era un hecho forense. El veneno tenía nombre, dosis, mecanismo de acción. El detective agregó que integrarían el informe al expediente para abrir formalmente la carpeta de investigación contra quien resultara responsable. Colgué con un nudo en la garganta. No sentí alivio, sino un peso mayor. La certeza duele más que la sospecha. Pensé en Renata, en su sonrisa de niña, en sus silencios de adulta. ¿Cómo se llega de las trenzas en el patio de la escuela a los venenos en una botella? Antes de que pudiera sumergirme en esos recuerdos, tocaron la puerta. Era Lupita, la esposa de Roberto. Traía en brazos una laptop vieja, con la carcasa rayada y pegatinas medio arrancadas. Doña Mercedes, la encontré en una caja en el garaje. Es de Renata. No quise abrirla sin decírselo. La puse sobre la mesa. Encendió con dificultad, como un bocho viejo que todavía arranca a regañadientes. El escritorio estaba vacío, pero al revisar el historial de navegación, el aire se me heló. Dosis letales en adultos mayores. Extracción de toxinas de raíces mexicanas. Cómo preparar infusiones venenosas. Había también tutoriales en YouTube, descargados y guardados en carpetas ocultas con nombres inocentes. Recetas, manuales caseros. Lupita se llevó las manos a la boca. Esto ya no son suposiciones, dijo con voz quebrada. Es planificación. Asentí en silencio. No hacía falta decir más.
Tomé fotos de la pantalla con mi celular y copié las direcciones web en mi libreta. Era otra pieza para la cadena de evidencias. Cuando Lupita se fue, decidí ordenar mis papeles en la mesa de la cocina. Entre facturas, cartas atrasadas y folletos de supermercado apareció un sobre doblado con el logo de una aseguradora. Lo abrí con manos temblorosas. Era una cotización reciente de un seguro de vida donde la beneficiaria aparecía como Renata Fuentes y la asegurada era yo. El documento tenía mi nombre completo, CURP, dirección. Lo habían llenado en línea con datos precisos y la fecha de emisión era de apenas 3 semanas atrás. Me senté de golpe. El corazón golpeaba como tambor. No era solo resentimiento ni distancias emocionales. Era dinero, era control. Mi propia hija había calculado cuánto valía mi vida en pesos mexicanos. En ese momento me invadió un recuerdo. Años atrás, cuando Linda aún vivía, Renata se molestó porque no le autoricé un crédito para comprar un coche. Siempre controlas todo, mamá, me gritó aquella vez. Yo lo interpreté como un berrinche. Hoy entendía que aquella semilla de resentimiento había echado raíces más profundas de lo que imaginé. Decidí llamar al licenciado Vargas de nuevo. Le conté lo del seguro y lo de la laptop. Esto cambia el panorama, dijo serio. El móvil económico es claro. Beneficio directo si usted muere. Y la laptop refuerza la intención premeditada. Pero necesita resguardar ambos como evidencia. No los guarde en su casa. Podrían desaparecer. Me dio la dirección de una notaría amiga donde podría certificar copias de los archivos digitales y del documento del seguro. Colgué sintiendo que cada paso que daba me alejaba más de Renata como hija y la acercaba más a la figura de una enemiga. Esa noche, cuando intenté dormir, el silencio de la casa se sintió más pesado. Escuché un carro detenerse frente a la acera y luego arrancar de nuevo. Me levanté, corrí la cortina apenas un poco. No vi nada, solo la calle húmeda y desierta. Sin embargo, el miedo ya estaba sembrado. Tomé mi libreta y escribí. Confirmación forense. Veneno en whisky. Laptop. Búsquedas de dosis y preparación. Seguro. Renata beneficiaria. Yo asegurada. Miré esas 3 líneas y entendí que ya no había espacio para dudas maternales. Lo que estaba en juego no era reconciliación, sino mi vida. Me acosté en el sofá con la grabadora en el bolsillo y las llaves en la mano. Afuera la ciudad dormía, pero yo sabía que la noche guardaba secretos que tarde o temprano alguien tendría que pagar. El sol apenas se asomaba entre las montañas cuando el teléfono sonó. Era el detective Ramírez, con su tono firme de siempre. Doña Mercedes, el Ministerio Público integró los resultados forenses. Ya está confirmado. El whisky contenía raíz de culebrilla blanca en dosis letales. Colgué con un nudo en el estómago. El peso de esas palabras era brutal. Ya no era un presentimiento de madre, sino una verdad con sello oficial. Lo escribí en mi libreta, subrayando 2 veces. MP confirma veneno. A media mañana, Lupita llegó con un sobre manila en las manos. Doña, encontré esto en el cajón del escritorio viejo de Renata. Es un USB, estaba junto a la laptop. No quise verlo sola. Lo conectamos a la computadora en la mesa de la cocina. Dentro había carpetas con nombres anodinos, tareas, recetas, pero al abrirlas descubrimos capturas de páginas, tutoriales de extracción de plantas venenosas y un documento de Word titulado Dosis, con tablas que parecían manuales de toxicología. Cada línea era como un puñal. Adulto mayor, 60-70 años, 2 milipromil suficiente para paro cardíaco. Lupita se persignó. Yo me quedé helada. Esto ya no es coincidencia, dije con voz baja.
Es premeditación, pero lo peor estaba por llegar. Revisando los archivos, hallamos un correo borrador, cotización de seguro de vida. Allí aparecía como beneficiaria Renata Torres y la asegurada, yo. El número de póliza estaba vacío, inconcluso, pero el borrador mostraba mis datos completos: nombre, dirección, CURP, edad. Era como ver mi epitafio en forma de póliza. Mi respiración se cortó. Recordé a Renata insistiendo, meses atrás, en acompañarme al banco para actualizar papeles. Ahora entendía. No quería ayudarme. Quería preparar su terreno. Lupita, con la voz temblorosa, señaló otro archivo. Una conversación de WhatsApp exportada a PDF. Renata escribía a un contacto guardado como Lich N. ¿Es necesario que firme mi mamá frente al notario o basta con copia de su INE? Para el pago inmediato por fallecimiento se requiere firma ante notario. ¿Y cuánto tarda el pago después de la defunción? Esas palabras cayeron sobre mí como agua helada. Renata no hablaba de mi vida, hablaba de mi muerte como trámite bancario. Guardé silencio largo rato, mirando la pantalla como si fuera un espejo roto. Luego apagué la computadora y respiré hondo. Esto es el motivo, Lupita: dinero y control. No le bastaba con alejarse. Quería asegurarse de que todo quedara en sus manos. Llamé al licenciado Vargas. Le relaté lo encontrado. Escuchó en silencio y después dijo: ese chat es dinamita. No solo muestra intención, muestra cálculo, pero necesita preservarlo legalmente. Mañana iremos con un notario para certificar las copias. La tarde se deslizó pesada. Cada vez que miraba el documento del seguro sentía un ardor en la piel, como si me quemara. Mi hija había llenado mis datos, calculado mis años, puesto precio a mi ausencia. Al anochecer, sentada en la cocina con la lámpara encendida, pensé en la niña que fue Renata. Recordé cuando tenía 13 años y me pidió firmar una autorización para un viaje escolar. Su voz sonaba dulce, suplicante. Es solo un trámite, mamá. Yo firmé sin leer demasiado. Hoy entendía. Esa frase fue su máscara desde siempre. Mientras escribía mis notas, la silla del porche volvió a crujir. Me levanté rápido, corrí la cortina, nada. Solo la calle semivacía, un perro olfateando la acera. Pero yo ya no creía en casualidades. El acecho era real. Tomé la grabadora de mi bolso y la revisé. La batería seguía a medias. La deslicé de nuevo en el bolsillo interior de mi abrigo. Ese aparato era ahora mi segundo corazón. Silencioso, pero firme. Esa noche, antes de dormir, repasé la libreta. MP confirma veneno. Laptop plus USB con tutoriales. Cotización de seguro, beneficiaria Renata. Chat sobre firmas ante notario y pagos tras defunción. Escribí al final, con letras grandes: Twist Mula 2, papel mata silencio. Me acosté en el sofá, el frío de octubre colándose por las rendijas de la ventana. Afuera, la ciudad parecía dormir. Adentro, yo sabía que la batalla apenas estaba comenzando. El juzgado municipal de Puebla estaba lleno aquella mañana. El aire olía a humedad y papel viejo, y cada banco de madera crujía con el peso de los curiosos. Yo, sentada en la primera fila, tenía las manos entrelazadas en el regazo, intentando disimular el temblor. Frente a mí, Renata entró escoltada por 2 oficiales. Llevaba el cabello recogido, un saco oscuro y esa expresión de frialdad que me era tan familiar. No buscó mis ojos. El juez golpeó con el mazo. Se abre la audiencia preliminar en el caso del intento de homicidio contra la señora Mercedes Torres. La fiscalía tomó la palabra. Presentaron la botella como evidencia, la bolsa de vidrio con el whisky restante y el informe forense que confirmaba la presencia de raíz de culebrilla blanca.
Explicaron cómo esa sustancia bloquea el corazón en cuestión de minutos. Luego mostraron el USB hallado por Lupita con los tutoriales de preparación y las tablas de dosis. Finalmente, el borrador del seguro. Renata Torres, beneficiaria. Cada palabra era un cuchillo girando. Yo bajé la vista, escuchando cómo mi vida había sido reducida a documentos y dosis. Cuando la defensa tuvo su turno, el licenciado Cardoso, abogado de Renata, se levantó con voz aterciopelada. Honorables presentes, lo que tenemos aquí no son pruebas concluyentes, sino conjeturas teñidas por resentimientos familiares. Pidió que se mostrara un análisis grafotécnico elaborado por un perito particular. En el documento se afirmaba que la nota con las palabras "Feliz cumpleaños" no coincidía con la caligrafía de Renata. No pudo haber sido escrita por mi clienta, dijo con una sonrisa ladeada. El murmullo llenó la sala. Sentí un vacío en el estómago. Aquella nota fue lo primero que me hizo sospechar. El ancla de mis certezas. Ahora la estaban arrancando frente a todos. El fiscal objetó. Alegó que ese informe no era oficial y debía revisarse en un laboratorio imparcial. El juez asintió, pero aceptó integrarlo para valoración posterior. Esa frase bastó para sembrar la duda en quienes escuchaban. En ese momento el fiscal pidió autorización para presentar a un testigo nuevo. El juez lo permitió y vi levantarse lentamente a don Ramón, mi vecino de la esquina. Llevaba sombrero en la mano, camisa limpia, pero gastada. Señor Ramón Hernández, ¿puede decir lo que observó la noche del 15 de octubre? Preguntó el fiscal. Ramón carraspeó. Esa noche salí al patio porque los perros ladraban. Vi una sombra entrando a la casa de la señora Mercedes. Pensé que era ella misma, pero lo raro es que llevaba guantes blancos y salió con algo pequeño en la mano, como un frasco. Caminó hacia un coche negro estacionado más allá de la esquina. Un murmullo recorrió el tribunal. Cardoso saltó de inmediato. ¿Está diciendo que fue mi clienta? ¿La reconoció? No, señor, respondió Ramón con calma. No vi el rostro, solo la silueta. Pero sé que no era doña Mercedes. Ella nunca usa guantes y su camioneta es azul, no negra. Esa frase fue como una luz atravesando la neblina. El frasco desaparecido no era un invento mío. Alguien lo sacó de mi basura esa noche. El juez tomó nota. La defensa, nerviosa, insistió en que el testimonio era vago y no probaba nada. El fiscal replicó que era un hilo que se uniría a las demás pruebas. Durante un receso, salí al pasillo con las piernas pesadas. Roberto, aún débil, estaba sentado en una banca junto a Lupita. Me tomó la mano con fuerza. No estás sola, Mercedes. Escuchaste a don Ramón. Todo empieza a encajar. Yo asentí, aunque en el fondo sentía que la defensa tenía su propia carta oculta. Al regresar, Cardoso intentó sembrar dudas en el jurado. Habló de mi relación tensa con Renata, de viejas disputas por herencias. Yo cerré los ojos, respirando hondo. Sabía que intentaban pintarme como una madre rencorosa capaz de inventar acusaciones. La audiencia terminó sin resolución final. El juez ordenó continuar con las investigaciones y fijó una nueva fecha. Mientras nos retirábamos, vi a Renata girar apenas la cabeza. Sus labios se movieron en silencio. No escuché las palabras, pero las leí. Esto apenas comienza. El frío de octubre me envolvió al salir del tribunal. Sabía que la batalla legal no se decidiría solo con venenos ni con notas, sino con la capacidad de resistir. Y yo estaba dispuesta a resistir, aunque cada paso me doliera como si caminara sobre vidrio. La mañana después de la audiencia, me encontró sentada en la cocina con la taza de café intacta. El vapor se disipaba, pero yo no lo bebía.
Tenía la sensación de que el aire mismo me observaba. El celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Dejé que sonara hasta caer al buzón de voz. Segundos después, el aparato pitó. Mensaje nuevo. Lo reproduje con el volumen bajo. Era la voz de Renata, contenida, como si hablara desde un pasillo silencioso. Mamá, lo estás arruinando todo. Si sigues con esto, no habrá vuelta atrás. Podrías terminar peor de lo que imaginas. Me quedé helada. No eran palabras de reconciliación, eran amenaza directa. Apunté la hora exacta y la transcribí en mi libreta. Después guardé el audio en una memoria externa que escondí en la caja de seguridad junto con los demás documentos. Al mediodía recibí la visita inesperada de Liara, mi nuera. Traía el rostro cansado, los ojos con ojeras y el celular en la mano. Doña Mercedes, dijo apenas entrar. No podía quedarme callada. Encontré conversaciones de Renata en el viejo WhatsApp web que quedó abierto en mi computadora. Le tomé capturas. Se sentó conmigo en la mesa y deslizó el dedo por la pantalla. Allí estaban. El whisky está listo. Solo falta que ella lo abra. Con la dosis correcta no habrá preguntas médicas. Parecerá infarto. Después de firmar el seguro, todo será cuestión de semanas. Cada línea era un martillazo en mi pecho. Miré a Liara, que tenía las manos temblorosas. Las guardé en la nube, explicó, para que nadie pueda borrarlas. Ya se las envié también al detective Ramírez. Le tomé la mano y se la apreté. Hiciste lo correcto, hija. Sé que no es fácil, pero esto puede salvarnos a todos. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que una pieza encajaba con otra. La laptop, el seguro, las notas y ahora los chats. El rompecabezas dejaba ver la figura completa. Premeditación. Esa tarde decidí reforzar la casa. Fui a la ferretería del barrio y compré cerraduras nuevas y un paquete de alarmas adhesivas que chillan al abrir la puerta. El dependiente, un joven con gorra, comentó: Señora, parece que quiere blindar la casa. No imaginas cuánto lo necesito, respondí con una sonrisa tensa. Pasé horas instalando las cerraduras yo misma, atornillando con fuerza, como si cada giro del destornillador fuera un acto de resistencia. Cuando probé las alarmas y chillaron estridentes, me sentí más tranquila, aunque solo fuera una ilusión. Al anochecer, justo cuando estaba por servirme un plato de sopa, escuché el sonido metálico del buzón. Alguien había dejado algo. Abrí la puerta con cautela. Un sobre blanco descansaba en el felpudo. No tenía remitente. Lo levanté con guantes de cocina y lo abrí despacio. Dentro había una sola hoja con letras negras grandes. Deja de hablar o lo lamentarás. Mi respiración se cortó. Cerré la puerta y pegué la alarma otra vez. Puse la nota en una bolsa plástica y llamé de inmediato al detective Ramírez. Documente todo, me dijo. Un oficial pasará mañana a recoger la evidencia. No la destruya. No se preocupe, contesté. Ya aprendí a guardar hasta el polvo. Colgué y me quedé mirando la nota sobre la mesa, como si fuera una serpiente enroscada. Esa noche no me atreví a apagar las luces. Moví una silla al rincón de la sala, desde donde podía ver la puerta delantera y la trasera. Dormité poco, con la grabadora encendida en el bolsillo y las llaves en la mano. Afuera, la calle parecía en calma, pero yo sabía que alguien estaba vigilando. Alrededor de las 3 de la madrugada, un coche se detuvo frente a la acera. Los faros iluminaron el porche por unos segundos y luego se apagaron. Me acerqué a la ventana con el corazón en la garganta. Vi solo la silueta oscura del vehículo estacionado. Pasaron 5 minutos eternos hasta que arrancó y desapareció calle abajo.
Me dejé caer en la silla con un suspiro largo. El miedo era real, pero junto a él crecía otra cosa, la determinación. No iba a retroceder. Si Renata pensaba que el terror me haría callar, se equivocaba. A la mañana siguiente escribí en letras mayúsculas en mi libreta: amenazas directas, capturas de WhatsApp, nota en la puerta. Ya no eran recuerdos de una madre, eran pruebas de un caso criminal. Y yo, aunque agotada, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque si algo había aprendido en estos días, es que el amor puede romperse, pero la verdad, cuando empieza a salir a la luz, ya no hay quien la detenga. El amanecer de aquel lunes no trajo calma. Desde las 6 de la mañana ya había movimiento en mi calle. Coches estacionados, vecinos vestidos como para ir a misa, pero con curiosidad en los ojos, murmullos que subían y bajaban como olas. El caso ya no era un secreto. Se había vuelto el tema de conversación en cada puesto del mercado, en cada banca del parque. Mi hija y yo, enfrentadas en un juicio, atraíamos a todos como si se tratara de una obra de teatro. Pero yo sabía que lo que estaba en juego no era espectáculo, sino mi vida y mi dignidad. Caminé hasta el juzgado acompañada de Roberto, aún débil pero determinado a estar conmigo. Su mano firme en mi brazo fue el bastón que necesitaba. Al llegar sentí el zumbido de las voces. Había periodistas locales con libretas, vecinos que conocía desde hacía décadas y hasta curiosos que no me habían dirigido la palabra en años. Todos querían presenciar la caída de alguien, la mía o la de Renata. La sala estaba abarrotada. El olor a madera vieja y humedad se mezclaba con perfumes baratos y el sudor de los presentes. Los bancos crujían cuando la gente se acomodaba. Yo tomé asiento en la primera fila, con las manos entrelazadas en mi regazo, apretando tanto los dedos que se me pusieron blancos. Entonces la vi. Renata entró acompañada de 2 oficiales. Traje gris perla, tacones discretos, el cabello recogido en un moño perfecto. Caminaba erguida, con un aire de autoridad impostada. No buscó mis ojos, pero yo sí encontré los suyos, fríos como 2 pedazos de metal. Esa mirada me atravesó como cuchillo. El juez golpeó con el mazo y el eco retumbó en mis huesos. Se abre la audiencia definitiva en el caso Torres contra Torres. La fiscalía comenzó presentando las pruebas. El fiscal, un hombre robusto, con voz clara, levantó la botella de whisky en una bolsa sellada. Explicó cómo fue entregada, analizada y preservada en cadena de custodia. Luego mostró el informe forense oficial. La raíz de culebrilla blanca estaba presente en dosis letales. Cada palabra era como una campanada. El público murmuró y yo sentí que mis pulmones respiraban un poco más libres. Ya no era mi palabra contra la de Renata, era la ciencia. La defensa saltó enseguida. El abogado Cardoso, delgado, con corbata roja, pidió presentar un peritaje grafotécnico privado. Según ese documento, la nota con las palabras "Feliz cumpleaños" no correspondía a la letra de Renata. Mi clienta jamás escribió esto, dijo con voz engolada. Hubo un murmullo en la sala. Algunos giraron a mirarme como si yo hubiera inventado todo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Esa nota había sido mi primera alarma, el hilo que me llevó a desenredar la madeja. Verla puesta en duda me hizo doler el pecho. Pero el fiscal reaccionó rápido. Ese dictamen no es oficial. Solicitamos un análisis imparcial en laboratorio acreditado. El juez asintió. Será considerado, pero no definitivo. La tensión bajó un poco, pero la herida ya estaba abierta. Entonces el fiscal pidió autorización para reproducir un audio. El juez lo permitió. El silencio fue absoluto. De las bocinas salió la voz de Renata,
clara, inconfundible. El whisky está listo. Solo falta que ella lo abra. La sala estalló en murmullos. Vi a varias mujeres taparse la boca con las manos. Cardoso se levantó gritando: ¡Objeción! Eso puede ser manipulado. El fiscal, imperturbable, levantó un sobre. El archivo proviene del celular original entregado por la testigo Liara, esposa del hijo de la víctima. Fue certificado por peritos digitales. El juez, serio, lo aceptó como indicio válido. Yo miré alrededor. Vi a doña Petra persignarse una y otra vez, a don Ramón con el ceño fruncido, a las comadres cuchichear escandalizadas. El rumor era claro. La hija había planeado envenenar a su madre. Sentí que cada murmullo era un clavo más en el ataúd de la mentira de Renata. El abogado defensor, nervioso, intentó recuperar el control. Mi clienta ha sido víctima de manipulación digital. Hoy cualquiera falsifica un chat. El fiscal sonrió con calma. Por eso no nos basamos solo en palabras, sino en papel. Y mostró el borrador del seguro de vida. Allí, con letras claras, beneficiaria Renata Torres, asegurada Mercedes Torres. El juez lo tomó y lo revisó con atención. ¿Reconoce este documento, señora Renata Torres?, preguntó. Ella tragó saliva. No, nunca lo he visto. El fiscal no perdió tiempo. Entonces explique cómo, desde su correo personal, se enviaron formularios a la aseguradora. Aquí está la copia certificada. El murmullo se transformó en oleada. El juez golpeó fuerte la mesa para imponer orden. Yo sentí mis lágrimas a punto de salir. Aquello era el retrato de mi hija. No una sospecha, no un presentimiento, sino una mujer que había puesto precio a mi vida. La defensa pidió receso. El juez lo concedió. Salí al pasillo con las piernas de plomo. Roberto me abrazó. Mamá, lo estás logrando. La verdad está saliendo. Yo asentí, pero dentro de mí sentía un hueco amargo. Lograrlo significaba perderla para siempre. Al retomar, la fiscalía llamó a don Ramón. El anciano caminó lento hasta el estrado, sombrero en mano. Cuéntenos lo que vio la noche del 15 de octubre, pidió el fiscal. Ramón aclaró la garganta. Mis perros ladraban. Salí y vi una sombra entrando a la casa de doña Mercedes. No era ella. Llevaba guantes blancos y sacó un frasquito de la basura. Caminó hasta un coche negro. Un nuevo murmullo. Cardoso se lanzó de inmediato. ¿Está diciendo que era mi clienta? ¿La reconoció? No, señor, respondió Ramón con calma. No vi el rostro, pero sé que no era la señora Mercedes. Ella nunca usa guantes y maneja una camioneta azul, no un coche negro. La sala estalló de nuevo. El fiscal añadió: la acusada, como consta en su registro vehicular, conduce un coche negro. El juez anotó. Renata no escribió nada en su libreta. Su mandíbula estaba tensa y vi por primera vez un temblor en sus labios. La audiencia continuaba, pero yo ya podía sentirlo. La máscara de mi hija se resquebrajaba frente a todos. El sonido del mazo resonó en la sala del tribunal, seco, definitivo. El juez ordenó que pasara el siguiente testigo. Ricardo, mi viejo amigo veterinario. Su bata blanca estaba impecable, y aunque no era un hombre acostumbrado a los juicios, su voz sonó firme. Analicé la muestra de whisky que doña Mercedes me entregó, declaró mirando directamente al jurado. Encontré restos de raíz de culebrilla blanca, conocida por su toxicidad letal cuando se combina con alcohol. El fiscal le pidió que explicara. Ricardo habló de enzimas, de paro cardíaco, de dosis letales. Cada palabra era como un clavo golpeando en la madera de un ataúd. Cerraba cualquier duda de que alguien había querido matarme. La abogada de Renata, Cardoso, se levantó.
¿Puede asegurar que la muestra no estaba contaminada en manos de la señora Mercedes antes de llegar a usted? Ricardo respiró hondo. Lo que puedo asegurar es que la muestra fue entregada en un recipiente limpio, sellado, y los resultados coinciden con los análisis posteriores del laboratorio estatal. No fue un accidente. Algunos en la sala se miraron con asombro. Yo sentí una oleada de gratitud hacia Ricardo. Había puesto su nombre y su carrera para defender la verdad. El fiscal entonces me llamó de nuevo. Mis pasos sonaron largos sobre el piso de madera. Tomé asiento frente al micrófono. Mis manos sudaban, pero mis ojos estaban fijos en el juez. Doña Mercedes, ¿puede decirle al jurado qué sintió cuando recibió esa botella? Miedo, respondí con voz más firme de lo que esperaba, porque sabía que Roberta, mi hija, conocía mi condición. Sabía que no podía beber alcohol, y aún así me lo envió. Cardoso intervino enseguida. ¿No es posible que su hija solo quisiera hacerle un obsequio de valor simbólico? ¿Que usted interpretó mal sus intenciones? Lo miré directo. Si fuera un gesto de cariño, no estaría mi yerno en un hospital conectado a un monitor. El silencio que siguió me dio más fuerza que cualquier aplauso. Entonces, el fiscal mostró la grabadora que yo había llevado. Reprodujo el audio de la conversación en la casa de Renata. Su voz se escuchó en toda la sala. Nunca te dije dónde guardé la botella, dije yo en la grabación. Debes haberlo comentado, te pones habladora cuando estás sentimental, contestó Renata nerviosa. El fiscal pausó el audio. Señoría, aquí la acusada revela un detalle que solo alguien con conocimiento previo podría saber: el lugar exacto donde la señora Mercedes guardó la botella. El juez anotó. Los murmullos crecieron. Yo observé a Renata. Su rostro ya no era el de la hija dolida, era el de alguien acorralado. La defensa trató de desviar. Ese audio pudo haber sido manipulado. No es concluyente, pero el fiscal estaba preparado. Levantó una carpeta con el logo del laboratorio estatal. Peritaje forense. La grabación no presenta cortes ni alteraciones. Fue como lanzar una piedra en un lago. Nadie volvió a mirar igual a Renata después de eso. Ella se levantó de repente. Todo esto es una mentira. Quieren pintarme como un monstruo porque no soportan que yo haya tomado distancia de mi madre. Su voz retumbó en las paredes. El juez la mandó callar. Pero el daño ya estaba hecho. Sus propias palabras confirmaban el resentimiento que la había motivado. El fiscal aprovechó. Gracias, señora Torres, por mostrarnos exactamente el corazón de este caso. No fue un accidente, no fue un malentendido. Fue odio disfrazado de regalo. La sala quedó en silencio. Podía escucharse hasta el tic-tac del viejo reloj colgado en la pared. El juez anunció que habría un receso de 15 minutos antes de los alegatos finales. La gente comenzó a hablar en voz baja. Yo me quedé sentada con la mirada fija en el piso. Sentí que el aire pesaba como el calor de mayo en Oaxaca. Roberto, mi yerno, me alcanzó la mano desde la primera fila. Tenía las venas marcadas, la piel todavía pálida por el envenenamiento que casi lo mata. Aguante, doña Mercedes, susurró. Ya casi. En esos ojos cansados vi el recordatorio de por qué estaba ahí, porque él estaba vivo de milagro, porque yo había sobrevivido a algo planeado para acabar conmigo. Cuando el receso terminó, todos volvimos a nuestros lugares. El juez golpeó el mazo. Procedamos a los alegatos finales. El fiscal fue breve, directo. Hoy no pedimos venganza, pedimos justicia. Y la justicia exige que quien intentó envenenar a su propia madre pague por sus actos. Luego fue el turno de Cardoso. Su voz era melosa, casi teatral.
Mi clienta es víctima de una conspiración familiar. La señora Mercedes, una mujer mayor, confundida, resentida, busca responsabilizar a su hija por las fracturas de su familia. ¿Es justo mandar a prisión a una mujer solo por sospechas? Algunos en la sala movieron la cabeza en desacuerdo. Nadie había olvidado el video, los frascos hallados, la grabación. El juez pidió orden. El jurado tendrá que decidir basándose en la evidencia. Yo respiré hondo. Afuera, por las ventanas altas, vi cómo el sol de la tarde se filtraba en rayos polvorientos, iluminando la sala como si fuera un escenario. Y pensé que todo lo que habíamos vivido nos había traído a ese instante. La verdad, desnuda y cruel, frente a todos. El jurado tardó casi una hora en regresar. Para mí fue como un día entero. Cada minuto se estiraba, pesado, con el eco de mis propios pensamientos, repitiéndose como martillos en la sien. Me preguntaba si habrían visto la verdad o si los hilos de duda que Cardoso había intentado sembrar serían suficientes para nublar su juicio. Cuando al fin entraron, la sala se puso de pie. El juez golpeó el mazo. El capataz, un hombre de mediana edad con gafas, sostenía el sobre sellado. Lo abrió con manos firmes y leyó en voz clara. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, declaramos a la acusada, Renata Torres, culpable. Un murmullo recorrió la sala como un viento súbito. Mis rodillas temblaron. Cerré los ojos y dejé salir un aire que llevaba semanas atrapado en mi pecho. Roberto, en la primera fila, bajó la cabeza y su esposa Linda rompió en un llanto silencioso. Renata, en cambio, se quedó rígida. No lloró, no suplicó, solo apretó la mandíbula, con los ojos clavados en mí como cuchillos. El juez prosiguió con voz solemne. Considerando la gravedad de los hechos, las pruebas presentadas y la ausencia de remordimiento, este tribunal condena a la acusada a 25 años en la Penitenciaría Estatal de Oaxaca, sin derecho a libertad condicional durante los primeros 15. El sonido del mazo final retumbó como un trueno que marca el cierre de una tormenta. Renata explotó. Esto es una farsa. Todos ustedes están en mi contra. Y tú, mamá, tú me entregaste. Los guardias la sujetaron mientras forcejeaba. Cardoso intentó calmarla, pero ella se sacudía como un animal acorralado. En un instante, sus palabras se volvieron un rugido. Nunca fuiste una madre de verdad. Te voy a odiar hasta mi último día. Yo la miré a los ojos. No respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara el abismo que se había abierto entre nosotras. El juez ordenó desalojar la sala. El público salió en grupos pequeños, algunos murmurando ¡qué barbaridad!, otros haciendo la señal de la cruz. Afuera, en las escaleras del tribunal, el sol caía con esa luz amarilla y pesada de la tarde en Oaxaca. Roberto se me acercó, apoyado en su bastón. Su piel seguía pálida, pero estaba vivo. Me tomó del brazo. Se hizo justicia, doña Mercedes. Asentí, aunque la palabra justicia me sabía amarga. Porque sí, la culpable había sido condenada, pero yo había perdido algo mucho más grande que un pleito legal. Había perdido a mi hija. Esa noche, de regreso en mi casa, el silencio me recibió como siempre. Puse la llave en la nueva cerradura, escuché el clic metálico y me quedé un momento de pie en la entrada. La silla del porche estaba inmóvil, iluminada por la luz del foco. Ya no crujía, la había reparado hacía semanas, pero igual parecía guardar secretos. Me preparé un té de manzanilla y lo tomé en la mesa de la cocina. Frente a mí estaba la caja fuerte donde guardaba los papeles, actas, escrituras, fotos. Abrí la tapa. Allí también estaba el cuaderno de notas donde había escrito cada detalle de los últimos meses.
las llamadas de Renata, los mensajes, el frasco desaparecido, la voz grabada, mi propia bitácora de guerra. Pasé las páginas lentamente. Recordé la primera vez que Roberta, mi hija, me dijo mamá con esa dulzura de niña pequeña. Recordé también la última vez que lo dijo en la sala del tribunal, convertida en un grito de odio. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran de rabia ni siquiera de alivio, eran de duelo. Duelo por la hija que había perdido mucho antes de que el juez pronunciara su sentencia. Al día siguiente fui al hospital. Roberto estaba recuperándose. Linda me abrazó con fuerza. Gracias, doña Mercedes. Si no fuera por usted, yo no tendría a mi esposo hoy conmigo. Yo le devolví el abrazo. Y por primera vez en semanas sentí que tal vez aún quedaban pedacitos de familia que valía la pena cuidar. En la tarde me senté en el patio con una taza de café. El aire olía a leña quemada y a pan dulce, como si el barrio entero respirara conmigo. Pensé en lo que había dicho el juez, en lo que había gritado Renata y en lo que yo había perdido. La justicia me dio seguridad, no me dio paz. La paz tendría que construirla yo misma, día tras día, como quien levanta una casa sobre escombros. Levanté la taza hacia el aire frío y murmuré en voz baja: por los finales y por lo que viene después, pasaron 3 meses desde aquel día en el tribunal. El invierno llegó temprano a Oaxaca, con mañanas frías que hacían que el vapor del café se viera como humo de chimenea. Mi vida había cambiado, no en lo visible, sino en lo profundo. Cada paso que daba era ahora más consciente. Cada puerta cerrada significaba seguridad, no soledad. Roberto salió del hospital y volvió poco a poco a su rutina. Cuando lo visité en su taller, lo vi lijando madera con la misma paciencia de siempre. Me sonrió cansado, pero vivo, y eso era suficiente. Linda horneaba pan y me mandaba hogazas envueltas en servilletas bordadas. Ellos habían sufrido también, pero la vida les estaba dando otra oportunidad. En cambio, mi relación con Renata quedó marcada por la cárcel. Fui a verla una vez, no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar un círculo. El penal de Tanivet estaba rodeado de muros grises y alambres de púas que parecían tragar la esperanza. Cuando la trajeron a la sala de visitas, me miró con la misma frialdad que en el tribunal. ¿Por qué viniste?, preguntó con voz seca. Porque quiero decirte algo que no dije ese día, respondí. No te odio. Sus cejas se fruncieron como si esperara insultos o reproches. No esa frase simple, se quedó callada. Yo añadí: lo que hiciste me rompió el corazón, pero no dejaré que tu odio destruya lo que queda de mí. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni reconciliación milagrosa. Solo silencio. Pero al salir, sentí que dejaba un peso enorme tras de mí. El perdón no era para ella, era para mí. Con el tiempo empecé a recuperar pequeños rituales: regar las plantas del patio, reparar la silla vieja que siempre crujía, caminar al mercado los domingos para comprar tortillas recién hechas. La gente del barrio me saludaba con un «Buenos días, doña Mercedes», y yo respondía con una sonrisa sincera, aunque en mi pecho aún hubiera cicatrices. Aprendí que la justicia y la paz no son lo mismo. La justicia se consigue en un tribunal, con pruebas y sentencias. La paz se construye en casa, en la cocina, en el silencio de las noches donde ya no esperas llamadas llenas de amenaza. Una tarde de febrero, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, me senté en el porche con una taza de té. Escuché a unos niños jugar en la calle, riendo a carcajadas. Cerré los ojos y dejé que ese sonido me llenara. Pensé en la niña que Renata había sido alguna vez, corriendo con trenzas sueltas, llamándome mamá, con voz dulce.
Esa niña ya no existía, pero el recuerdo sí, y aprendí que no tenía que borrar lo bueno para sobrevivir a lo malo. Al final, entendí que la verdadera herencia que podía dejar no eran casas ni escrituras, sino una lección, que incluso en medio de la traición más profunda, una mujer puede levantarse, decir basta y seguir adelante. Levanté mi taza hacia el cielo anaranjado y susurré, por la vida que sigue, aunque duela.